Vamos a leer en Lucas capítulo 12. Lucas 12, 17 al 19. 12, 17 al 19. Esta es la parábola del hombre rico. Dice la palabra de Dios: y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, esta mañana quiero que hablemos del tema: ¿cuánto tengo? ¿Cuánto alcanza? Para introducirnos en lo que ya veníamos hablando, recordemos que si renunciamos a la codicia y aprendemos a honrar a Dios con lo que Él nos provee, también reconocemos algunos aspectos básicos sobre la propiedad de las riquezas y el sentido correcto de la vida. Nuestro hermano Aldemar nos habló bastante de esto, ¿no? Y no se me olvide ese texto que tomó, donde dice: si no administráis los que os confiaron en vuestras manos, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si no administramos lo que no es nuestro, ¿cómo nos van a dar lo que es nuestro? Y allí hice una reflexión bastante fuerte para mí, porque resulta que entendí que los bienes materiales no son míos, son del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es nuestro? Y resulta que allí aprendimos que lo nuestro son las promesas de Dios. Eso sí nos pertenece. De eso tenemos escritura pública, decreto de Dios. Amén. Lo que Él pone en nuestras manos es para que lo administremos, pero lo que Él nos promete a través de su palabra, eso es propiedad nuestra. ¿Y sabe que eso incluye bendición para que tengamos el bocado de comida? Eso lo incluye. Veamos entonces algunos aspectos a la luz de la parábola del hombre codicioso, rico y codicioso. En este pasaje que leímos, vamos a decir en primer lugar: todo, absolutamente todo lo que tenemos materialmente es de Dios. Todo lo que tenemos materialmente es de Dios, le pertenece al Señor, mis hermanos. Somos solamente administradores. Veamos la actitud del rico por las posesiones. Este hombre decía: mis frutos, mis graneros, mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. 5 veces dice mío, mío. Esta actitud nace de nuestra naturaleza. Dele un dulce a don Isaac. ¿Dónde está don Isaac? Dele, está arriba ya en clase, claro, como ya es grande, ya está en clase de niños. Dele un dulce a un niño y luego vaya a quitárselo. ¿Qué le dice el niño? Mío. ¿De dónde aprendió a decir mío? De su naturaleza. Su naturaleza. Y nos volvemos viejos y todavía como niños pequeñitos decimos mío. Cuando un cristiano aprende solamente a decir mío, está impidiendo crecer. Mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. Se nos olvida que la palabra de Dios dice hasta: todas las almas son del Señor. Todo es del Señor, hermanos. Aunque el niño no es consciente de lo que dice su naturaleza y quiere apropiarse de todo, el rico olvidó que no era dueño de nada. Y a nosotros se nos olvida cuántas veces
que no somos dueños de nada porque lo que tenemos no es nuestro. Todo lo hizo, todo lo permitió el Señor y todo es de Él. Todo es de Él. Las riquezas que acumulamos, ¿de dónde las sacamos? De la tierra. ¿De quién es la tierra y su plenitud? Del Señor. Nosotros solamente administramos lo que Dios nos confía. Y Él nos lo confía para que lo administremos bien. Santiago 1:17 dice que todo bien proviene de lo alto del Padre de las luces. Absolutamente todo bien. Cuando alguno hace dinero, consigue dinero, no es porque se lo merece. Esa persona que muestra sus manos y dice, mire, estas manos, con estas manos he hecho lo que tengo. Era muy común cuando crecíamos en el campo, que las personas veían sus fincas llenas de reses y decían, estas manos. No, hermanos, es el Señor. Es Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Es Dios el que lo provee. Mateo 5:45 dice que Él envía bendición, hace salir el sol, hace llover sobre justos e injustos. Ahora, hermanos, ser rico, tener propiedades, tener posesiones económicas, no necesariamente es señal de ser bendecido por Dios. Me refiero bendecido en plenitud. Porque todas las posesiones debieran ser una bendición del Señor para cada quien. Pero no todos asumen con la misma actitud lo que tienen. Y entonces para muchos lo que tienen no se les convierte en bendición, sino en problema y en maldición. Eclesiastés 6, 1 y 2 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Quítele las riquezas a un ambicioso y verá que se quita la vida. Es un mal, es un problema para una persona ambiciosa tener riquezas, porque el día que las pierde se quita la vida. Puede tener todo cuanto los demás desean y todavía no disfrutarlo. Puede tener mucho dinero, pero si Dios no le concede la bendición de disfrutarlo, no lo disfruta. Permítanme, no voy a dar nombres, pero quien fue por mucho tiempo el hombre más rico de Colombia, decía hace pocos años, llorando, si con el dinero que tengo pudiera volver a caminar, preferiría ser pobre. Uno de los hombres más ricos de Colombia, por mucho tiempo el más rico, si con el dinero que tengo pudiera volver a caminar, preferiría ser pobre. Otro hombre que fue por años el hombre más rico del mundo, dijo alguna vez, soy el hombre más solo y miserable de esta vida. Y todavía es un hombre muy millonario. Alguna vez le preguntaron a Bill Gates, otro de los hombres más ricos del mundo, también por varios años el hombre más rico del mundo, que es hijo de un cristiano. Le preguntaron, hola Bill, ¿estás satisfecho con lo que tienes, con lo que has hecho? Y él respondió, no. Hermanos, el ojo del hombre no se llena sino con tierra. Al hombre no lo llena nada que no sea la verdad. Al hombre no le llena nada que no sea Dios. Nada le sacia, nada le hace sentir satisfecho, porque mientras en su alma continúe el vacío de su necesidad por la palabra de Dios, él seguirá buscando y nunca se llenará. Las riquezas, hermanos,
Puede ser un espejo donde nos vemos nosotros mismos. Un espejo donde nosotros observamos nuestra vida tal y cual somos. O también puede ser una ventana donde vemos la misericordia de Dios. Las riquezas pueden ser un espejo donde nos vemos a nosotros mismos tal y cual somos, o pueden ser una ventana donde vemos la misericordia de Dios. Cuando nos vemos a nosotros mismos allí en el espejo de las riquezas, somos egoístas y no disfrutamos y nunca nos llenamos. Pero cuando las vemos como una ventana de bendición de Dios, hermanos, entonces el horizonte se amplía y sabemos que estamos satisfechos porque podemos ver la misericordia. Si al mirar sus posesiones, usted se ve a sí mismo, su esfuerzo, su talento, su trabajo, vive miserable y en pobreza toda la vida. Ser pobre no tiene que ver con cuánto tiene, sino para cuánto le alcanza, cuánto le satisface lo que tiene. Pero si cuando ve sus bienes reconoce que la misericordia de Dios le otorgó tantas bendiciones, entonces su vida rebosará de abundancia, porque rebosará de gratitud. Si cuando vemos lo que tenemos reconocemos que es la misericordia de Dios, usted se siente satisfecho porque puede decir: gracias, Señor. Gracias, porque me has bendecido tanto, tanto. Hace poco vi la misericordia de Dios a través de mis hijos, cuando ellos nos dicen: papá, mamá, si nosotros hemos pasado por crisis, nosotros no nos hemos dado cuenta porque ustedes no nos han dejado ver la crisis. Pasamos por crisis reales. Yo les he contado cuando teníamos que partir el huevito para 3 personas, un solo huevo. Pero ¿por qué ellos dicen que no la vieron? Quizás porque nunca vieron la mamá diciendo: qué tristeza, no nos podemos comer un huevo cada uno. Tal vez porque siempre la escucharon decir: gracias, Señor, por tu provisión. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quien se jacta de lo que tiene está muerto delante de Dios. Y esta, hermanos, es una palabra para creyentes. Esto no es solamente para aquel perverso que se hizo rico robando, qué sé yo. Esto es para creyentes. Esta palabra se la mandó el Señor a una iglesia que hace parte de su iglesia, con muchos pecados, pero su iglesia. No sabes que tú eres desventurado, pobre, ciego y desnudo, le dice el Señor. Número 2. El versículo 15 de Lucas 12 dice: y les dijo: mirad y guardaos, aquí está hablando Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en cuánto tengo. Había una canción colombiana que decía: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Y había una canción mexicana por ahí que dice: uno vale según lo que tiene. Y luego dice: lo que sale de su corazón, por desgracia, es la ley de la vida. No, esa es la ley pervertida, perversa, que se han inventado los hombres que creen solucionar sus problemas en las riquezas. En este versículo que Jesús le dice a sus discípulos: guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Allí resalta cómo Jesús está ordenando que renunciemos a la avaricia
porque la vida del hombre no se funda en las riquezas. En otras palabras, es un engaño pensar que las riquezas dan seguridad. Pero la persona que vive centrada en sí misma siempre cree que los bienes materiales le dan seguridad para el futuro. Estoy diciendo que no solamente la persona que puso sus ojos en las riquezas, es la persona que pone sus ojos en sí mismo. El que se mira al espejo y se ve a sí mismo en vez de mirar por la ventana y ver a Dios. Esa persona siempre está seguro que sus riquezas le dan la seguridad para el futuro. En Proverbios 10, la primera parte del versículo 15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Como quien dice, las riquezas son para el rico sus muros de protección, porque cree que ellas le dan seguridad, pero no entiende que cualquier incidente fortuito acaba con todo. Nada es seguro en este mundo. Pero el que vive por el Espíritu Santo, su firmeza son las promesas del Señor. Lo que es nuestro, hermanos, las promesas de Dios, eso sí es nuestro, porque tenemos escritura, decreto de Dios que dice: es vuestro. ¿Por qué? ¿Por qué podemos tener esa seguridad? Porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Esta persona que aprende a confiar en Dios, que pone su confianza en Dios, su esperanza en Dios, siempre honra a Dios. Que comprende que lo que tiene en sus manos, Dios se lo ha puesto en administración, y por eso no solamente sirve a Dios, sino que también sirve a sus semejantes a través de sus bienes, porque vive agradecido con el Señor por lo que tiene. Y entonces, ¿qué hace el Padre con él? El Padre eterno, ¿qué hace con él? Hermanos, lo prospera, le da más, porque honró a su Señor con lo que recibió. Y quien es fiel cuando tiene poco, también lo será cuando tenga mucho. Quien es fiel cuando tiene, pero quien es infiel cuando tiene poco, nunca jamás será fiel cuando tenga mucho. Gracias, mi hermano. Muchos conocemos la historia de William Colgate, ¿cierto? Colgate decimos en español. El de la crema, ¿no? Su patrón le heredó una pequeña fábrica de jabón. Y él tomó la decisión de honrar al Señor con sus bienes. Y esa pequeña fábrica de jabón, creo que era en Nueva York, se convirtió en una de las empresas más grandes del mundo. Colgate Palmolive Incorporation. La empresa que envió miles y miles de misioneros desde los Estados Unidos al mundo para extender el Evangelio. La hemos conocido como la empresa que vendía miles y millones de tubos de crema dental y de jabones, ¿cierto? Que contrataba a las reinas para hacer propaganda, pero poco la conocemos como la empresa que enviaba miles y miles de misioneros al mundo, pagados por su nómina. Allí también existían nóminas paralelas, pero no para la perversión, como ha pasado en Colombia. Nóminas paralelas, pero para extender el Evangelio. Este hombre, cuando partió con el Señor, murió feliz, lleno de bendición. Es muy triste, hermanos, que los ricos de hoy están llenos de dinero, pero vacíos de felicidad, vacíos de realización personal, vacíos de dicha. Incluso muchos mueren jóvenes porque se suicidan tras el colapso
de sus inversiones en las bolsas de valores. La vez pasada comentamos cómo se cayeron las bolsas e inmediatamente en los meses subsiguientes muchos millonarios se quitaron la vida. Dios no quiere ver sus hijos postrados. Quiere que se levanten, que prosperen, pero Él no entrega bienes, hermanos, a aquellos hijos que se niegan a administrarlos bien. Él no hace daño a sus hijos, es que hacer daño a sus hijos es pecado y Dios no puede hacer pecado. Así que Él pone en las manos de sus hijos aquello que sus hijos administran bien. Algunos pueden recibir muchas riquezas porque las administran bien. Hablo de los hijos de Dios. Otros no recibimos porque entonces administramos inadecuadamente. Pero Dios siempre da lo justo a sus hijos. Dios siempre da lo que su hijo puede administrar. Muchas veces, hermanos, los pobres, los que luchan día tras día por un bocado de comida, son tan ambiciosos y codiciosos como los ricos, y algunos hasta más. Estoy hablando a los hijos de Dios. A veces personas que no tienen suficiente sustento quieren vivir tan bien, que no ahorran nada de lo que reciben, que se endeudan para tener X o Y cosa que el vecino tiene porque quieren que sus vecinos vean lo que tienen. Se endeudan, pagan a cuotas un televisor que no necesitan, y esto es administrar mal. Porque la vida no consiste en cuánto ven los demás que yo tengo, sino cuánto vivo bendecido por Dios y agradecido por lo que Dios me provee. Hermanos, sacudas esas deudas. No se endeuden más. No se puede sacar una tarjeta de crédito y luego refinanciar deudas solamente para darnos un estatus. El día que saque una deuda, si es que lo hace, hermano, hágalo para poner a producir un negocio. Es muy triste, mis hermanos, financiar la comida a 6 meses o a 1 año. Ir al supermercado, sacar una tarjeta de crédito y pagar a 6 meses, 1 año. Es muy triste. ¿Cuánto tienes? ¿Para cuánto alcanza? Nunca saldremos de pobres a no ser que demos un giro a la vida ambiciosa y avara, porque Dios no hace mal a sus hijos. Debemos dejar de honrar a ese Dios llamado dinero, Dios con minúscula, un Dios que no sirve para nada, pero que muchas veces vivimos para honrarlo. A ese Dios que llamamos estómago. Esas personas que dicen, me muero, pero me muero con el estómago lleno, cuando el médico ya le dijo, mérmele a las harinas, mérmele a las grasas, mérmele a tal cosa. Y no lo digo para juzgar a nadie, lo digo para que usted y yo seamos conscientes, porque yo también tengo vicios. Debemos comenzar a honrar al Dios verdadero, al Dios del cielo, no a dioses fabricados por nuestras ambiciones, por nuestros antojos. Por allá en un lugar muy lejano conocimos una familia, 15 personas vivían en un lugar bien pequeñito, muy pequeñito, no sé cómo se metían allí todos. Y ellos decían que no podían, eran no sé cuántas, varias familias vivían en el mismo lugar. Y no eran inmigrantes que llegaron y que tuvieron que amontonarse mientras se acomodaban. No eran, no, colombianos de toda la vida acá. Pero esta familia no cenaba.
si no tenía cada uno media libra de carne en su plato? Hermanos, ¿cuánto cuesta la carne? En nuestra casa comíamos 6 con 1 libra y para el almuerzo. Y cuando estábamos recién casados con mi esposa nos alcanzaba para una semana la librita de carne, hermanos. En esta iglesia, cuando yo llegué aquí, había una familia que nos apreciaba mucho y quiero ir a visitarlos a Cali algún día. Y esa familia compartía conmigo, me invitaban a almorzar, hermanos. Ellos eran 7 y ponían un pedacito de carne así, y tal vez como el ancho de 2 dedos. Pero compartían, hermanos. Daban de lo que tenían. Avaricia y glotonería, hermanos, es un Dios, pero un Dios de papel. Si no medimos los gastos y además honramos administrando adecuadamente lo que Dios pone en nuestras manos, hoy, hermanos, jamás crecerá lo que recibimos mañana. Nunca saldremos del hueco financiero. ¿Dónde queda la fe para esperar en aquel que prometió: no te dejaré ni te desampararé? ¿Dónde queda esa fe, hermanos? Se queda en un antojo, se queda en la ambición, se queda en aquello que es más grande que la voluntad por administrar bien, por hacer las cosas bien. Ahora alguien me dice: es que mis cuentas no dan. Hermanos, cuando somos hijos de Dios y aprendemos a confiar en Dios, las cosas no se hacen por lo que dan las cuentas, ni por lo que nuestra razón calcula, aunque Dios nos dio la razón para calcular y para usar bien la razón. Pero en momentos en que tomamos pasos de obediencia a Dios, pasos de conocer a Dios, pasos de confiar en Dios, allí no es por la razón, allí es por la fe en el que es fiel y lo prometió y cumple, porque es fiel. Si no fuera por las cuentas de Dios, hermanos, nuestra hija desahuciada hace 18 años estaría muerta hace 18 años. Pero como es por las cuentas de Dios, como es por lo que Dios provee, mis hermanos, entonces ahí tenemos que olvidarlo de mi raciocinio personal, de mis cuentas. Las promesas de Dios son reales. Si nos atrevemos a confiar en Dios por obediencia, podemos comprobar que Dios es fiel y sus promesas son reales. Y a Dios le encanta que sus hijos comprueben sus promesas. Recuerdo una vez, cuando pasamos por una crisis financiera muy fuerte, que no teníamos para pagar al otro día la matrícula de nuestros hijos, y no estudiaban en colegio privado, porque si usted no tiene para pagar un colegio privado, no meta a sus hijos a colegio privado. Para salir a deberle al rector y decirles que tengo derecho, porque primero es el derecho a la educación, eso es ser uno abusivo. Perdónenme si alguien ha caído en esto, no lo estoy juzgando. Pero el Estado todavía cobraba un poquito de dinero por la matrícula oficial y no teníamos. Y entonces estábamos sentados a la mesa con alguien que ahora es pastor, y mi esposa él decía que iba a ser pastor de ahí en adelante, y le dijimos: Dios es el mejor patrón. Y yo le dije: pero eso no significa que tenemos todo garantizado solamente porque somos pastores. No significa que no nos tenemos que arrodillar para pedirle a Dios la provisión. Y mi esposa le dijo: por ejemplo, en este momento no tenemos para pagar la matrícula de los hijos y hay plazo hasta mañana a las 11 de la mañana, pero en este momento en alguna parte Dios está dando una orden para proveer. Ella no había terminado de hablar cuando sonó el teléfono que estaba ahí en la mesa, y al otro día a las 8 de la mañana teníamos en un giro exactamente el valor que necesitábamos. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Aquella persona que dice: cuando yo tenga dinero, hago esto, hago lo otro, yo sí le doy la mano a los pobres, yo sí hago tal cosa. Dios le dice: hágalo ahora, porque lo que no hace con lo que tiene hoy, no lo hará
por lo que tendrá mañana. Cuando tenga más, va a pensar que es demasiado dinero como para tender la mano a quien lo necesita. La pobreza, mis hermanos, regularmente, lo digo regularmente para no juzgar a nadie, la pobreza regularmente comienza por un estado de postración mental. Y esto se puede solucionar ordenando las finanzas, haciendo lo que es menester con lo que ganamos, con el jornal diario del trabajo. El problema central no es la distribución social de la riqueza, hermanos. Siempre habrá ricos y pobres en cualquier parte del mundo. En un estado socialista lo que pasa es que los ricos son más pocos y los pobres son la gran mayoría, o casi todos. En un estado capitalista pues hay más ricos y un poco más ricos que en un estado normal. Pero siempre en el mundo habrá ricos y pobres. El problema central entonces no es la distribución de la riqueza, sino el mal uso de los recursos. Aprender a administrar lo que recibimos. El pobre, hermanos, a veces es tan ambicioso como el rico, si también usa mal el dinero. A veces incluso desperdicia más el pobre que el rico, y por eso el rico es enriquecido. La diferencia es con cuánto dinero cuenta cada uno, pero ricos y pobres a veces somos tan ambiciosos los unos y los otros. El uno lo tiene con miles de millones y el otro con apenas unos pesos. Debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir, hermanos. Y ese cambio solo es posible por el Evangelio de Jesucristo. Solo es posible haciendo caso a la palabra de Dios. Su futuro no depende de cuánto tiene, sino para cuánto le alcanza. Por eso debe aprender a confiar en las promesas de Dios, porque entonces hará su voluntad en el manejo de los bienes materiales y Dios multiplicará lo que ha puesto en sus manos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Salmos 37, 16 al 19. Jehová sostiene a los justos. Y si viene la necesidad, si viene la escasez, cuando los precios lleguen a lo más alto, cuando el hambre invada la nación, los que esperan en el Señor serán saciados. Usted como hijo de Dios, si aprende a vivir en fe, no depende de cuánto tiene en su bolsillo, sino cuánto bendice Dios lo que pone en sus manos. Cuando vinieron tinieblas sobre Egipto, hermanos, en la tierra de los israelitas hubo luz. Así que no mire para afuera cómo se ve la cosa para saber cómo va a vivir usted. Cuando cayó la plaga sobre el ganado de los egipcios, los hebreos tenían ganados saludables. Dios hace diferencia entre los impíos y los justos porque somos sus hijos amados. Probadme, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Es deber de los hijos de Dios comprobar las maravillas de sus promesas y su fidelidad, y para eso necesitamos actuar en fe. Quien actúa en fe está comprobando la fidelidad de Dios. El que comprueba la fidelidad de Dios vive satisfecho porque se da cuenta que Dios es real y que Dios responde al clamor de sus hijos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37:25. Si practicamos la justicia, si honramos a Dios con nuestros bienes, Él promete proveer para nosotros y los nuestros.
Por la promesa hecha a Abraham, el Señor salvó a Lot de la destrucción de Sodoma. Padres que oran sin tregua por sus hijos caídos en pecado, en la prostitución, en las drogas u otro vicio. Padres que oran con fe y los ven levantarse. Y los ven levantarse porque ponen en acción su fe. Y Dios responde a su fe porque Dios cumple y nunca abandona a sus hijos. Las cosas materiales no aseguran nuestra vida. Quien vive para la riqueza se hace egoísta, vanidoso, superficial, presumido, arrogante, orgulloso. Ve a los demás como un objeto para sus propósitos. Tal vez usted conoce a algunos de su familia que hacen eso, o muchos. El hombre egoísta ve a la mujer como objeto de su placer, o para que lo mantenga, porque algunos hacen eso. La mujer egoísta usa al hombre por dinero. El jefe que es avaro ve a su empleado solamente como una máquina para producir riqueza. Todo el que es ambicioso ve al otro como objeto de su uso y como mercancía. Pero el camino de la dignidad está en Dios, no en el dinero, ni en la posesión que alguien ostenta. ¿Cómo Dios dignifica nuestra condición? ¿Sabe cómo Dios dignifica nuestra condición? Lo más grande que hizo Dios para dignificarnos, se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros, nos sacó del basurero, de la inmundicia donde estábamos postrados. Se hizo siervo. Jesús se hincó a lavarnos los pies, se entregó a muerte para recuperar para nosotros la dignidad como criaturas de Dios, pero también como hijos legítimos del Padre perfecto. Los bienes materiales no garantizan nada. Salud, estabilidad, menos la vida eterna está en las manos de Dios. La riqueza mal manejada solo causa dolor. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir su abundancia. Eclesiastés 5, 10 al 12. Son palabras del hombre más rico del mundo. Quien ama el dinero jamás estará satisfecho. Nadie se sacia de un vicio si vive para él. Al contrario, cada día se hunde más. La ambición y el vicio producen culpa, vacío, tristeza, vergüenza. Y los viciosos, por las riquezas, terminan siempre suicidándose cuando las pierden. Ay, hermanos, que el Dios del cielo tenga misericordia y nos dé la bendición de disfrutar agradecidos de lo que tenemos, porque entonces viviremos satisfechos, nos sentiremos plenos, podemos abrir la ventana y decir: cuán grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Dios les bendiga, Dios nos ayude a ser agradecidos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos das el privilegio de aprender por tu palabra, también a comer, también a administrar, también a ver las cosas con la gratitud de vida y poder disfrutar todo lo que tú nos das. Muchas gracias, Señor. Gracias porque has sido fiel. Gracias porque nos has bendecido tanto. Ayúdanos a ser suficientemente hijos tuyos, agradecidos, que doblemos nuestras rodillas y no declinemos de estar clamando hasta que veamos tu honra venir sobre nosotros, tu palabra actuar sobre nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo.